Hola, muy buenas tardes, damas y caballeros. El día de hoy tenemos un tema muy importante. Se llama Jesús es el Dios eterno. Jesús es el Dios eterno. Hoy en día, diciembre, muchas personas pueden estar celebrando sus vacaciones, pueden estar poner un árbol de Navidad, pueden ustedes romper una piñata, aventar cohetes, incluso pueden reunirse con todos los familiares que no han visto durante un largo tiempo y tener muchas diversiones, pero las personas han olvidado el verdadero propósito de la Navidad o el significado de la Navidad. La Navidad significa en latín nativitas, eh, que significa nacimiento. Y esto es una fiesta que se celebra por la llegada y el nacimiento del Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y la gente necesita conocer a este Dios urgentemente, no posponerlo para mañana, sino buscarlo de corazón urgentemente ya. Por eso es importante que podamos nosotros conocerle, conocer su palabra, que Él es el Dios eterno, que siempre ha existido y que Él puede dar vida nueva y eterna a cualquiera que confíe verdaderamente en Él. San Juan 20:31 dice, por esto se ha escrito para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Es lo que debe de celebrar el mundo, que Cristo vino, Dios se hizo carne para venir y salvar al mundo, a la humanidad del pecado, que nos conduce al pecado, nos conduce a muerte eterna, pero vino Cristo a pagar con su sangre preciosa, murió el justo por los injustos para que tengan vida eterna a través de Cristo Jesús. Síguelo en fe y en obediencia verdadera. Dale espalda a tu pecado y siga a Cristo en fe y en obediencia. El primer punto que vamos a tomar se llama el verbo siempre fue Dios. El verbo fue siempre Dios. San Juan 1, versículo 1 al 2 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Juan comienza desde el principio. San Juan 1:1 dice, primera parte, en el principio era el verbo. En el principio era el verbo. Está hablando del principio, el principio de todo. No importa cuánto retrocedamos, algo o alguien estaba ahí desde el principio, Él no llegó a existir porque Jesús es preexistente. ¿Qué significa esta palabra? Esta palabra significa que Él existía desde antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo existía. Jesucristo siempre fue, siempre existió y nunca hubo un tiempo en el cual no existía. Dice, más adelante Juan dice en el principio, como lo que dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por eso no es lo que dice Juan. Juan dice en el principio era el verbo. Esto es impactante, ya que solo Dios ha existido por siempre, para siempre. Juan está hablando de un verbo que es preexistente, o sea que ya existió de antes de la fundación del mundo y es eterno y que se parece mucho a Dios mismo. Entonces, ¿quién es el verbo? Sabemos que usamos palabras para comunicar nuestros pensamientos e intenciones, lo usamos para comunicarnos y hacer las cosas de manera similar en el Antiguo Testamento. Dios usó este verbo para revelarse a sí mismo en muchas maneras. En muchas, 1 Samuel 3:21 dice, Jehová volvió a aparecer a Silo porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Vino pues palabra de Jehová a mí y vino a hacer su obra. Salmo 33:6 dice, por la palabra de Jehová, o sea, la palabra de Dios, fueron hechos los cielos y todos los ejércitos de ellos por el aliento de su boca. Más adelante, en Salmo 107, versículo 20, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Quien quiera que sea el verbo, debemos de entender y comprender que debe de venir del Padre para dar a conocer al Padre y hacer la voluntad del Padre. El verbo también está con Dios. San Juan 1:1, segunda parte, y el verbo era con Dios, y el verbo era con Dios. Existió en una relación personal con Dios en ese entonces. Entonces el verbo es una persona, pero no es la misma persona que el Padre. Hace mucho tiempo Dios insinuó esto cuando dijo hagamos al hombre. Está hablando en plural, no había solamente uno, sino hablamos de personas que habían en ese entonces, conforme a nuestra semejanza, hagamos conforme al hombre a nuestra semejanza y señoree en los peces y las bestias y en todo animal. Dios ha tenido un compañero eterno que es igual
creador y está igualmente representado por la humanidad, pero no es Dios el único creador. Debemos ir a la Escritura para poder conocer este asunto. Juan nos dice claramente, y el verbo era Dios. San Juan 1:1, tercera parte, y el verbo era Dios. Esto está claro, la palabra de Dios, San Juan 1:1, y el verbo era Dios. No es solo decir que el verbo era de alguna manera divino, ya que es un compañero eterno de Dios, que es también el mismo Dios. El verbo es Dios en su misma naturaleza y esencia. Es Dios por sí mismo. Una vez que incluimos el Espíritu Santo, vemos en Génesis 1:2, la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz de la misma. Estamos hablando del principio, desde lo que era desde el principio, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí tenemos la Trinidad, el Dios en tres personas. El verbo estaba ahí. Este era en el principio con Dios, alguien que siempre ha existido, es igual a Dios, pero que Dios lo envió para revelarlo y hacer su obra perfecta en la tierra. Segundo punto, el verbo es el Dios creador. San Juan 1:3, todas las cosas por él fueron hechas. Hablando de Jesús, todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Una parte importante de este trabajo es la creación del universo, del mundo entero. Como Juan escribió en el principio del verbo, en el lugar de decir en el principio Dios, como dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sabemos que Dios creó por medio de su palabra todo esto. San Juan 1:3, todas las cosas por él fueron hechas. Esto confirma que el verbo es Dios, ya que la creación es algo que solo Dios puede ejecutar, realizar, crear. Isaías 45:18, porque así dijo de Jehová, que creó los cielos. Él es el Dios que formó la tierra, que hizo y compuso todo. No lo creó en vano para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Apocalipsis 4:1 nos aclara más. 4:11, Señor dijo, eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por la voluntad existen y fueron creadas. Pero ¿podría Dios haber creado el verbo? Y el verbo después crear todo lo demás. Es una pregunta. No, no, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque la Biblia no nos dice que el verbo fue creado. Nunca se creó nada aparte de lo que fue creado del verbo, nada de lo que el verbo creó. San Juan 1:3b dice, segunda parte de versículo 3 dice, y sin él nada de lo que ha sido fue hecho. En segundo lugar, mientras que el verbo simplemente fue, todo lo demás fue hecho. Ahí dice que fue hecho, o literalmente surgió, dado que nunca hubo un momento en el que el verbo surgió. Él es el creador no creado. Punto 3, el verbo fue vida y luz. San Juan capítulo 1, versículo 4 en adelante, dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, la luz de las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Pero ¿cómo es posible que la palabra existía sin ser creada? Pero él es autosuficiente, se autocreó. Hablando de que es Dios teniendo vida en sí mismo, incluso todos los atributos que tiene Dios, los tiene Jesucristo, lo manifestó controlando el mar, controlando la naturaleza, Dios que todo lo sabe. Más adelante, Éxodo 3:14 dice, respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros, yo soy, me envió a vosotros. Hechos 17:28, porque en él vivimos y nos movemos, hablando de Jesús, y somos como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Por la palabra del Señor, Salmo 33:6 dice, por la palabra de Jehová, de Dios, fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Por el verbo fue hecho, en él puede crear vida. Génesis 1:14-31 dijo luego Dios, hagamos a las lumbreras, dos lumbreras, la lumbrera mayor que señorece en el día, la lumbrera menor que señorece en la noche. Hizo también las estrellas Dios y las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. También separó la luz de las tinieblas, también hizo los seres vivientes, creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, bestias, serpientes, animales, e hizo Dios animales en la tierra según su género y ganado según su género, y creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza, imagen Dios creó, varón y hembra los creó. Todo esto nos dice que Dios vino a traer vida, creó en el principio continuamente manteniendo la creación viva. Colosenses 1:17, Él es antes de las cosas, de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. También crea una nueva vida espiritual. San Juan 4:14 dice, más el que viviere
del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino aquel agua que yo le daré será en él fuente de agua viva que lo salve para vida eterna. San Juan 1:4 dice, la vida era la luz de los hombres, la luz y la vida siempre van juntas. Estamos hablando de que Jesucristo da vida. Génesis 1:3 dice, dijo Dios sea la luz y fue la luz del verbo era para los humanos, para los seres humanos, porque la vida y la luz de Dios son para los seres humanos. Salmo 36:9, miren lo que dice, porque contigo está el manantial de la vida, esta es la luz, veremos la luz, porque has librado mi alma de la muerte, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Así como está vida, está la luz, llegaron a través por medio de la palabra de Dios. Salmo 119:105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, porque el mandamiento es lámpara y en enseñanza es la luz y camino de vida las reprensiones que instruyen. Ahora también vienen a través de la palabra viva. Esto nuevamente muestra que el verbo es completamente Dios, porque es Dios de luz. Salmo 27:1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién ha de temorizarme? La gloria de Dios una luz brillante, una nube brillante en el Mar Rojo. Incluso Dios alumbraba al pueblo de Israel en el desierto, alumbraba a Israel de noche. Jehová también se presenta como fuego, como luz de fuego. Había descendido sobre él en fuego y humo subía como humo del horno en el monte que se estremecía en gran manera por la presencia de Dios. Más adelante vi cómo parecía como fuego y que tenía un resplandor alrededor, como parece al arcoíris que está en la nube en el día que llueve. Verdaderamente así era, parece el resplandor del Dios. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo lo vi me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que me hablaba. Estamos hablando de Ezequiel, como un hombre vestido como en ropas brillantes, cabello brillante. Daniel nos dice todos estos atributos que acontecían a Dios. La luz de las tinieblas resplandece en las tinieblas. Jesucristo mismo dijo, yo soy la luz del mundo, el que me viene no andará en tinieblas. Jesucristo dijo esto. Pero si andamos en luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Proverbios 4:19, el camino de los impios es como la oscuridad. La oscuridad no saben en qué tropiezan. ¿Por qué? Porque están en la oscuridad y no pueden vencer. Más en cambio la luz vence todo. La luz siempre conquista, es el verbo. Estamos hablando de Jesucristo. Jesucristo dijo también yo soy, que este es un nombre que se le daba a Dios, el yo soy, que es el que se autocreó. Antes que Abraham fuese yo soy, los pecadores odian a luz. San Juan 3:20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz porque para que sus obras no sean reprendidas. En conclusión, punto 4, el verbo es Jesús. Y San Juan capítulo 1, versículo 14 dice, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito Hijo del Padre. Esto es impresionante. San Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Está hablando de Dios y el Hijo. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, le dijo a Felipe. Y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? Esto es impresionante. Hebreos 1:1-3 dice, Dios habiendo hablado de muchas maneras, de muchas formas a los padres y a los profetas, dijo, en estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien así hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él hace el trabajo del Padre. San Juan 5:30 dice, no puedo yo hacer nada de mí mismo, porque según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, o sea, la del Padre. Colosenses 1:16, porque en él fueron creadas, hablando de Jesucristo, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él, hablando de Jesús, y por medio de él vino a reconciliar al mundo de todas las cosas. Por la sangre de Cristo viene a limpiarnos de todo pecado, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y tiene vida por sí mismo y ofrece vida nueva y eterna a todos los que en él creen.
San Juan 1, 13, 15 en adelante, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la escritura, de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo es la luz del mundo, vino a dar luz al mundo. Es necesario que lo busquemos a él, porque él es el que nos va a ayudar a conocer a ese Dios. Malaquías 4:2 dice, mas vosotros a los que me teméis en mi nombre nacerá el sol de justicia. Se está cumpliendo lo que dice la palabra de Dios. Incluso Satanás no pudo matar a Jesucristo. Herodes entonces, cuando se vio burlado de los magos, se enojó mucho y mandó matar a los niños menores de 2 años que habían en Belén. Entonces, incluso lo intentaron descalificar, el diablo lo intentó descalificar 3 veces, 3 tentaciones. Jesucristo pasó la prueba. El diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que venga de la boca de Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un lugar muy alto, a un penáculo, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, aviéntate. Y dijo Jesucristo, no tentarás a tu Dios. No lo tentarás. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto y le dijo, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y todo esto, le dijo, todo esto te daré si postrado tú me adorares. Jesucristo dijo, vete, Satanás. Escrito está, va la palabra Jesucristo. El Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y a él solo servirás. Isaías 9:6 dice, él es el admirable consejero, fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El Salvador del mundo es Jesucristo. Entonces, en esta Navidad, ¿qué debemos darle prioridad? ¿A ponernos a cuentas con Dios, a reconciliar nuestra relación con Dios o a seguir las mismas tradiciones año tras año? Tengamos que tener en cuenta esto. El pecado vino a cegar al mundo. El pecado vino a separarnos de Dios, a traer esclavitud, a traer muerte espiritual, a darle espalda a Dios, a rechazar, a ignorar y olvidar a Dios completamente. Dejemos de hacerlo. San Juan 3:19 al 21 dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, o sea, Jesucristo vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Muchos pueden celebrar la Navidad, pero rechazan a Dios, no se someten al señorío de Dios, a la deidad y divinidad de Jesucristo, sino continúan en sus pecados. Y si siguen en esa condición, vendrá muerte eterna para su vida. Por eso, no pospongas tu relación con Dios mañana. Mañana quizás es demasiado tarde. Búscalo ya. Dice el enemigo, 2 Corintios 4:4, dice que el Dios de este siglo, o sea, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del evangelio, la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios mismo. Pero la luz de Jesús les da una nueva vida para que puedan darle la espalda a su pecado y ahora puedan caminar bajo la luz en santidad. San Juan 1:6 al 7, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Jesucristo es el único medio para poder tener salvación. Nos dice la Escritura que Jesucristo tiene todos los atributos de Jesús, de Dios. Jesús tiene todos los atributos de Dios. Dios se hizo carne para salvar a la humanidad. Búscalo, obedécelo, síguelo en fe y en obediencia. Dios te bendiga.